A continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso vamos a trabajar con un problema que está titulado como conducción de calor con una fuente de calor viscosa. A continuación, consideramos el flujo de un fluido newtoniano incompresible entre dos cilindros coaxiales. Ajá. Como se muestra en la figura. Ahorita les voy a dibujar las superficies de los cilindros interior y exterior. Las superficies de los cilindros interior y exterior se mantienen en este caso, una temperatura T igual con T0 y una temperatura T igual con TB, respectivamente. Uh-huh. Podemos esperar que T sea una función exclusiva de R. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el sistema. En realidad serían un sistema con un cilindro, un círculo interior y un círculo exterior. Aquí, por ejemplo, tenemos este sistema. En el caso del cilindro interior, este cilindro interior está fijo, ¿sí? Este cilindro interior está fijo. Y pues tenemos en el cilindro exterior tenemos que el cilindro se va a estar moviendo, ¿sí? El cilindro exterior se va a estar moviendo con una velocidad determinada. Ahorita les pongo qué velocidad sería. Aquí, digamos, el cilindro fijo va a tener una temperatura que vamos a considerar como T0 y una temperatura, la temperatura del otro lado sería una temperatura TB. Esta sería una temperatura TB. Entonces aquí es donde vamos a tener un fluido. Digamos, puede ser aceite, puede ser agua, ¿sí? Entonces, entre los dos cilindros va a haber un espesor y ese espesor pues va a tener una temperatura, un perfil de temperatura y una velocidad determinada. Voy a dibujarlo aquí. Entonces todo esto sería el fluido. Lo que tenemos aquí adentro sería un fluido. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que, bueno, sería un líquido, un fluido. Y en este caso dice que a medida que el cilindro exterior gira, voy a anotarlo aquí. A medida que el cilindro exterior gira, cada envoltura
envoltura cilíndrica del fluido rosa. Rosa. Con una envoltura adyacente de líquido. Punto. Esta fricción entre capas adyacentes del fluido produce calor. Punto. Produce calor. Es decir, como la energía mecánica se degrada en energía térmica. La energía mecánica se degrada en energía térmica. La fuente de calor por unidad de volumen. La fuente de calor por unidad de volumen que resulta de esa disipación viscosa, podemos designarla por SB. Podemos designarla con la nomenclatura, puede ser, con la nomenclatura SV. Aparece automáticamente en el balance en la envoltura cuando se usa el vector de densidad de flujo de energía combinada y definido más adelante. Entonces simplemente les voy a comentar que en este caso vamos a tener una fuente de energía, que en este caso va a ser energía por disipación viscosa. Esa energía por disipación viscosa es la degradación de la energía mecánica en energía térmica, como dice aquí. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer es que, pues en este caso, sabemos que el cilindro exterior, pues va a estar rotando, ¿sí? El cilindro exterior va a estar rotando y el cilindro interior va a estar fijo y dentro de esto se encuentra un fluido. En este caso, por lo regular, estos sistemas se usan para reducir fricción. Metemos algún aceite para que pues no roce el sólido fijo con el sólido en movimiento. Entonces, a través de eso se produce una cantidad se almacena una cantidad de fluido para evitar el rozamiento entre las dos placas. Lo primero que vamos a hacer, o la primera suposición que vamos a hacer, es que la curvatura puede ser muy pequeña. Por lo tanto, nosotros podríamos simplificar el sistema a un sistema en el cual lo podamos obtener en coordenadas cartesianas y no en coordenadas cilíndricas. Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer los balances, los podemos hacer en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Podemos tomar a R como una de las coordenadas. Pero en este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a estar utilizando una curvatura muy muy pequeña, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos una curvatura muy pequeña, sería una sección de este tamaño, ¿sí? Y a final de cuentas, esta sección de este tamaño la podemos representar como si fueran dos placas, ¿sí? Esto solamente va a ocurrir cuando el radio sea muy grande, como en el caso de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene un radio muy grande, por lo tanto,
pues más o menos una longitud de 1 metro la podríamos considerar como una línea recta, ¿sí? Entonces, esto suponemos nosotros que el radio es muy grande y por lo tanto, pues vamos a tener eh, una curvatura muy pequeña. Y entonces, por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es representar al sistema como dos placas. Una placa que sería la placa de arriba, que va a estar en movimiento, y la placa de abajo, que sería una placa fija. Esa placa fija pues no va a tener movimiento y representaría a la parte del fluido interior. Entonces, en este caso, esta placa va a estar fija. Nosotros podemos representar como fijo un sistema en el cual tiene esta simbología, ¿no? Entonces, en este caso, esto representaría que esta placa está fija y la placa de arriba pues va a tener una velocidad. En este caso tendría una velocidad que nosotros vamos a considerar como, grueso mi lápiz, entonces sería BV, esa sería la velocidad de la placa. Entonces aquí por ejemplo tendríamos una temperatura determinada. Esta temperatura, la temperatura de arriba la vamos a llamar temperatura TB. Esta sería la temperatura TB mayúscula y esta placa estaría a una temperatura T0, ¿sí? Aquí adentro vamos a tener el líquido o el fluido con el que vamos a estar trabajando. Aquí se me olvidó especificarle que este espacio entre estos dos cilindros lo vamos a nombrar B minúscula. Entonces, si nosotros quisiéramos representar el espesor de esta película, se representaría de esta manera. Este sería B, ¿sí? Sabemos que esta va a estar fija. Le voy a poner aquí fijo para que no se nos olvide. Y en este caso pues tendríamos una velocidad angular, ¿sí? Las velocidades angulares por lo regular están en unidades de vueltas por segundo o revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Si nosotros la multiplicamos por el radio, pues tendríamos la velocidad lineal, que serían metros por segundo. Entonces, la velocidad, en este caso la velocidad v, es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Y ya podemos encontrar esta velocidad v, ¿sí? Que es la que necesitamos. Y ya podríamos pasar este sistema de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. En este caso, esta sería la coordenada en X y esta sería la coordenada en Z. Ajá. Entonces, este sistema va a incorporar dos fenómenos de transporte importantes. El primer fenómeno es el transporte de cantidad de movimiento o en este caso es el transporte de momento o simplemente momento. ¿Sí? Vamos a tener transferencia de momento. Y el otro mecanismo o el otro fenómeno que nosotros vamos a estar considerando sería el transporte de energía térmica, porque vamos a tener un gradiente de temperatura, ¿sí? La temperatura vamos a tener, aquí va a ser T0 y va a ir cambiando a lo largo de este espesor. Vamos a ver cómo cambia. También la velocidad va a estar cambiando. Esta placa o este cilindro que tenemos aquí adentro va a estar fijo, por lo tanto va a tener una velocidad igual con 0. Y de ahí la velocidad se va a ir incrementando hasta que tengamos la velocidad de la placa exterior que está girando a una velocidad v, ¿sí? Entonces, pues primero, para empezar, tendríamos que hacer el análisis de saber
coordenadas va a estar variando el transporte de momento. Ajá. Entonces, en este caso, para el transporte de momento, nosotros vamos a tener la velocidad en X, la velocidad en Y la velocidad en Z. Ujú. No vamos a tener en este caso velocidad en X. La velocidad no va a estar cambiando en esta dirección, ¿sí? Sino sabemos que el cilindro va a estar girando de esta manera, por lo tanto la velocidad que vamos a tener va a ser en esta dirección, en la dirección de Z. Ujú. Ahora, entonces por lo tanto no tendríamos esta velocidad sería igual con cero y esta velocidad también sería igual con cero. En el plano, digamos, hacia adentro, tampoco vamos a tener variación de la velocidad, solamente vamos a tener variación con respecto a z, ¿sí? Solamente vamos a tener, perdón, velocidad con respecto a z. Entonces la velocidad va a estar solamente en la dirección de z y no vamos a tener velocidad en dirección de y, o sea, hacia el fondo, no vamos a tener ese cambio de velocidad, sino simplemente tendríamos la velocidad en z. La velocidad en y no la tendríamos y no tendríamos también la velocidad en x. Entonces, en este caso, la única velocidad que va a existir aquí en este punto sería la velocidad en z, ¿sí? Una vez que definimos que solamente vamos a tener velocidad en z, debemos de ver de qué es función esa velocidad. La velocidad en z, pues vamos a ver que puede ser función de x, de y o de z también. Uh-huh. Entonces aquí vemos que pues como la velocidad se transmite a través de capas, aquí vamos a tener distintas capas, entonces la placa exterior va a transferir velocidad a la placa que esté aquí abajo y esa misma placa va a transferir velocidad a abajo, 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 sí, hasta esta parte que ya está fija, pues que no se le puede transmitir velocidad. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos una velocidad solamente en una transferencia de velocidad solamente eh, en, en X, ¿sí? Hacia el fondo, hacia Y, no tendríamos transferencia de velocidad y sería imposible tener transferencia en la dirección Z. ¿Por qué? Porque sabemos que pues la placa interior va a estar fija, la de adentro, y la placa exterior va a tener una velocidad constante. Esa velocidad constante va a ser una velocidad constante angular determinada y un radio determinado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aceleración, la velocidad si diera una vuelta, ¿sí? Y tiene aceleración, entonces aquí ya no tendríamos la misma velocidad. Entonces sería imposible tener una velocidad angular constante, ¿sí? Si incrementamos esta velocidad, ¿sí? Si hay una aceleración o una desaceleración, si hay variación, eso nos daría variación con respecto a z, ¿sí? Pero si hay variación con respecto a z, no podríamos tener una velocidad constante en esta placa. Y es lo que nos está marcando el problema, que tenemos una velocidad determinada en la placa móvil, ¿sí? Una velocidad constante. Entonces, por lo tanto, no tendríamos variación en y no tenemos aceleración o desaceleración, por eso no teníamos velocidad en z. Nosotros solamente vamos a estar trabajando con velocidad en z que va a ser función solamente de x, ¿sí? Ahora, pues sabemos que solamente va a tener dirección de x, pues podemos calcular el espesor de nuestro shell, ¿sí? En este caso, ¿qué tendría? Tendríamos coordenadas solamente en espesor de delta x. ¿Cómo sería este shell? Pues sería eh, solamente tendríamos un espesor diferencial, ¿sí?
En este caso se vería más o menos así, con un espesor delta X, ¿sí? En esta parte de acá arriba. Entonces ese sería nuestro shell y pues tendría dimensiones completas en Y y dimensiones completas en Z. Dimensión completa, ¿sí? No sabemos qué dimensiones tiene, no nos dice el problema, por lo tanto, pues las vamos a tomar así de esta manera, ¿no? Que serían solamente X va a variar, por lo tanto tendríamos delta X y dimensión completa en Y dimensión completa en Z. Ahora, eso sería para transporte de momento, pero también vamos a tener transporte de energía o de calor, energía. Entonces, por lo tanto, nuestro transporte de energía vamos a tener que la temperatura también vamos a tener, bueno, la temperatura solamente es un vector, ¿sí? Pero esa temperatura, ¿de qué sería función? Sería función de X, de Y o de Z. ¿Sí? Aquí vemos que hacia Y no tendríamos variación de temperatura, pero en X sí tenemos variación de temperatura porque tenemos una temperatura T0 en la placa fija y tenemos una temperatura TB en la placa móvil. Entonces, por lo tanto, aquí podemos tener un perfil de temperatura. Eso es lo que vamos a calcular. Tampoco podríamos tener variación con respecto a Z, porque si Z cambiara, ¿sí? Entonces cambiaría la temperatura en esta dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos una temperatura TB y aquí podríamos tener otra temperatura intermedia entre T0 y TB. ¿Sí? Pero eso no tendría sentido porque sabemos que, o bueno, el problema nos está especificando que tenemos una temperatura en la placa móvil y tenemos una temperatura en la placa fija. Prácticamente estamos considerando un estado estacionario y ese estado estacionario requiere de temperaturas fijas en la placa fija y en la placa móvil. Por lo tanto, la única variación que vamos a tener va a ser con respecto a X. Entonces, pues el espesor o la película o el shell de transferencia de calor, pues se va a dar, tendría la misma forma que el de transporte de momento, ¿sí? Sería lo mismo. Entonces, esto va a tener también espesor delta X. Si se dan cuenta, entonces tenemos el mismo shell para transferencia de momento y para transferencia de energía. Tenemos las mismas dimensiones completas en Y en Z y solamente dimensiones diferenciales con respecto a X. Aquí también tendríamos una dimensión completa. Que de hecho sería el mismo shell, pero en este caso, en este se va a hacer el balance de momento y en este se va a hacer el balance de energía, pero prácticamente nos estaríamos refiriendo al mismo elemento diferencial, al mismo shell, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa sería la forma.